Plantearé una pregunta a todos: si te toca liderar un país con constantes conflictos étnicos, barrios miserables por doquier, rodeado de mar por 3 lados, colonizado 4 veces, sin recursos naturales, ni siquiera agua dulce, que necesita importar, y convertirlo en un país desarrollado con un PIB per cápita de $124.000 estadounidenses, ¿qué harías? ¿No tienes la sensación de no saber por dónde empezar? Pero el protagonista de este episodio logra superar adversidades una y otra vez en una situación casi desesperada. Y luego, cuando se habla de sistemas económicos a nivel estatal, es imposible omitirlo. Hoy hablaremos de cómo un protagonista con ventaja especial forjó un país con ventaja especial: Singapur. Esta isla del sudeste asiático, ubicada en la península de Malasia, comenzó como un simple pueblo de pescadores y hoy se ha convertido en el país más rico de Asia, con un PIB per cápita que ocupa el segundo o tercero según fuentes lugar mundial. Su nivel educativo es de los mejores de Asia y el 90% de sus ciudadanos tienen su propia vivienda. Incluso en una novela no se atrevería a escribir una historia así. ¿Por qué? Porque su inicio fue totalmente desfavorable, según el registro de crónica de países extranjeros en la época de Wu, escrito por el general Kentai de la dinastía Wu. Singapur ya tenía población indígena antes del siglo III, más de 1000 años antes de que fuera mencionada como tema Sikh en los registros de la dinastía Ming. Entre los siglos VIII y XIV estuvo gobernada por el imperio Srivijaya, que profesaba el budismo Mahayana. A finales del siglo XIV, el príncipe Parameswara de Srivijaya estableció el imperio sultanato de Malaca en la región y denominó a la isla Singapura. Singa significa león, símbolo de valentía y sabiduría, y Pura significa ciudad, por lo que Singapur también es conocida como Ciudad del León. Es por eso que su símbolo nacional actual, el merlion león con cola de pez, tiene sus orígenes en esta denominación, aunque su superficie territorial es solo de 728 kilómetros cuadrados, equivalente a 1/10 de la ciudad de Guangzhou, un territorio diminuto, y carece de recursos naturales y yacimientos minerales. Su ubicación es excepcionalmente privilegiada, como el territorio más meridional del estrecho de Malaca. Es un paso obligado para las rutas comerciales entre la India y China. Precisamente por esto, la región no conoció la paz durante mucho tiempo. Un día era invadida por Portugal, otro por Holanda, además de los conflictos entre fuerzas indígenas vecinas, lo que mantuvo a Singapur en un constante estado de guerra, hasta el 29 de enero de 1819, cuando el inglés Stamford Raffles, en nombre de la Compañía Británica de las Indias Orientales, desembarcó en Singapur, comenzando un periodo de dominación colonial británica que duraría 144 años. Posteriormente, Singapur, como puerto sin aranceles, se convirtió rápidamente en un nudo comercial del sudeste asiático, con una población multicultural mayormente china, además de malayos, indios y europeos. En 1867, para romper el control comercial de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, Gran Bretaña construyó en Singapur infraestructuras modernas, incluyendo carreteras, sistemas de electricidad y suministro de agua, instalaciones portuarias y un ferrocarril que conectaba Malaca con Bangkok. Así, convirtió a Singapur en un puerto libre que comunicaba Europa, Asia, África y Oceanía, revitalizando su economía de inmediato, especialmente después de la apertura del Canal de Suez. El volumen de comercio de Singapur se multiplicó por 8. Su ingreso anual alcanzó los $10,5 millones de las Indias Orientales Straits Dollar, y su posición estratégica internacional se fortaleció considerablemente. Para 1900, Singapur ya era uno de los puertos más concurridos del mundo. Contaba con decenas de grandes casas comerciales británicas, así como numerosas fábricas de estaño y procesamiento de caucho que aportaban grandes sumas de dinero al desarrollo industrial británico. Al mismo tiempo, su población aumentó rápidamente hasta superar los 200.000 habitantes. Sin embargo, los británicos aplicaron una política de gobierno especialmente cuidadosa. El divide y vencerás en Singapur. Impusieron una política de segregación étnica que abarcaba la división de tipos económicos, mano de obra y zonas de residencia. En resumen, una división de clases. Los funcionarios y comerciantes eran, naturalmente, británicos. Los chinos, que formaban la mayoría de la población, solo podían dedicarse a pequeños negocios o trabajos manuales. Los malayos se dedicaban a la pesca, y los indios, en su mayoría, a trabajos de policía. El objetivo era claro: evitar que los grupos étnicos se mezclaran o causaran disturbios, y que todos trabajaran obedientemente para Gran Bretaña. Pero fue precisamente esta política de jerarquías la que exacerbó los conflictos entre las diferentes etnias en Singapur. La buena fortuna no duró mucho. Las dos guerras mundiales golpearon duramente a Singapur, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, Japón derrotó a las fuerzas británicas, ocupó Singapur y ejerció una dominación colonial de más de 3 años. Según estadísticas incompletas, durante la ocupación japonesa, entre 30.000 y 50.000 chinos fueron asesinados en lo que se conoció como el genocidio de Singapur. Cuando terminó la guerra y Singapur regresó a manos británicas, ya se había convertido. Por lo general, en momentos cruciales como este, aparece el protagonista, y este video no es la excepción.
Ahora todos sabemos que este protagonista es Lee Kuan Yew. Conocido como el padre de la nación de Singapur, Lee Kuan Yew nació en 1923 en una familia relativamente acomodada de Singapur. Influenciado por su abuelo Lee Yun Long, recibió educación en inglés desde niño y estudió la cultura británica. A los 19 años dominaba el inglés, chino, malayo y japonés. Y trabajó incluso en el departamento de prensa del Estado Mayor del Ejército japonés. En 1946 se fue a estudiar a Gran Bretaña. Primero ingresó a London School of Economics, en Political Science LSA. Un año después, se transfirió a la Universidad de Cambridge para estudiar Derecho. Fue durante este periodo de estudios que Lee Kuan Yew se vio profundamente influenciado por la teoría socialista de su mentor, Harold Laski, desarrollando gradualmente ideas contra la dominación colonial. Sin embargo, Singapur, un país con mayoría china, mantuvo una relación siempre delicada con la República Popular China. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas solo el 3 de octubre de 1990, según un informe de 2024 de un think tank singapurense. Solo el 38,5% de los singapurenses optaron por aliarse estratégicamente con China, mientras que el 61,5% eligió a Estados Unidos. En mi opinión, este resultado no es sorprendente porque para Singapur el núcleo de todas sus decisiones es solo la supervivencia. En 1950, a los 27 años, Lee Kuan Yew regresó a Singapur y se convirtió en abogado. En 1952 se hizo famoso por representar a los carteros en huelga en sus negociaciones con el gobierno, lo que le permitió establecer una base popular en los sindicatos y sentar las bases para su futuro camino en la política. En 1945, Japón se rindió incondicionalmente y la Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente. Pero Gran Bretaña, una antigua potencia imperial, sufrió graves daños económicos y militares en la guerra, lo que redujo drásticamente su influencia. Además, con la ola global de movimientos independentistas nacionales, Gran Bretaña perdió gradualmente el control sobre sus colonias. En este contexto, surgieron diversos partidos en Singapur, que lucharon contra los británicos para obtener la independencia. En octubre de 1954, Lee Kuan Yew, entonces de 31 años, fundó el Partido de Acción Popular People's Action Party, PAP, junto con miembros de la clase media china regresados de Gran Bretaña, intelectuales y líderes sindicales. Gracias a su carisma y la base popular que había acumulado, fue elegido diputado de la Asamblea Legislativa en 1955. Luego, colaboró con figuras como Lim Chin Siong, jefe del Partido Comunista de Malasia, y unió a varios partidos para negociar con los británicos y conseguir el estatus de autonomía para Singapur. El 3 de junio de 1959, Lee Kuan Yew ganó las primeras elecciones del gobierno autónomo de Singapur y fue elegido primer ministro del Estado Autónomo de Singapur. El Partido de Acción Popular se convirtió en el partido mayoritario de la Asamblea Legislativa y sigue siendo el partido gobernante de Singapur hasta la actualidad. Al igual que en el inicio de muchas novelas, cuando Lee Kuan Yew asumió el cargo, no llevó a Singapur al ascenso inmediato. Por el contrario, la realidad le dio un duro golpe. Cuando Singapur obtuvo la autonomía, no tenía la prosperidad actual, su territorio era pequeño, carecía de recursos naturales y su economía se basaba, en el mejor de los casos, en el puerto más agricultura. Además, Indonesia, al sur, miraba a Singapur con codicia, intentando anexionarla. Por lo tanto, Lee Kuan Yew necesitaba urgentemente un guardia con fuerte capacidad militar. Mirando a su alrededor, consideró que la única forma de que Singapur sobreviviera era fusionándose con Malasia. Después de la fusión, Singapur podría compartir los recursos de Malasia, garantizando el desarrollo económico, y sofocar a la creciente fuerza de izquierda, el Partido Comunista de Singapur. Aunque Lee Kuan Yew había sido influenciado por la teoría socialista, era un firme defensor del mercado libre y esperaba atraer inversión extranjera para desarrollar la economía de Singapur. Por el contrario, la fuerza de izquierda que se oponía a él abogaba por establecer una sociedad socialista a través de la lucha de clases y movimientos obreros, apoyando el modelo de economía estatal. Sus concepciones de gobierno eran completamente diferentes. Así, en 1963, impulsado por Gran Bretaña, se estableció la Federación de Malasia y Singapur se convirtió, como esperaba, en el estado de Singapur bajo la federación. Lee Kuan Yew continuó ejerciendo como primer ministro del estado. El gobierno federal ayudó a Lee Kuan Yew a debilitar el Partido Comunista de Singapur, arrestando a 113 miembros de alto rango, incluyendo a Lim Chin Siong. Pero esto fue como si la ciudad de Guangzhou impusiera aranceles a los lichi provenientes de paño, lo que contradecía completamente la idea de construir un mercado común entre socios. Lee Kuan Yew no aceptó esto, por lo que organizó una convención de unidad y unió a los partidos de Singapur para exigir un mercado económico libre y justo. Pero el desacuerdo más grave surgió de la proporción de población china en Singapur. ¿Cómo llegó a haber tantos chinos en Singapur? Cuando Gran Bretaña desarrolló el puerto de Singapur para robar cuota de mercado a Holanda, implementó políticas de bajo impuesto que atrajeron a numerosos comerciantes de Fujian y Guangdong.
Además, en ese periodo, mucha gente huyó de la guerra del opio y el movimiento de los Taibin para buscar trabajo en el sudeste asiático Nanyang, así, alrededor de 1960. La proporción de chinos en Singapur pasó del 20% antes de la colonización al 75% aproximadamente. Con la adhesión de Singapur a la Federación de Malasia, el porcentaje de chinos en Malasia aumentó del 37% anterior al 42%, casi igualado al 44% de los malayos. Además, en 1964 estallaron dos graves conflictos raciales entre malayos y chinos en Singapur, que causaron 23 muertos, 454 heridos graves y más de 3.000 detenidos. Este hecho generó una fuerte sensación de crisis en el primer ministro de Malasia, Tunku Abdul Rahman. Además, en comparación con los malayos, que tenían un nivel educativo más bajo, los chinos prestaban más atención a la educación y eran hábiles en los negocios. Desde el plano económico, los chinos tenían muchas posibilidades de convertirse en la clase superior de Malasia en el futuro. Desde el plano político, con la incorporación de Singapur, la población china seguramente seguiría creciendo, lo que podría permitirles controlar el poder federal a través de elecciones y amenazar la posición dominante de los malayos. Por otro lado, Malasia defendía inherentemente la supremacía malaya y daba prioridad a los malayos en aspectos como educación, negocios, empleo, compra de viviendas y acceso a cargos públicos. Para Lee Kuan Yew, que abogaba por la igualdad racial y la competencia justa, esto era absolutamente inaceptable. Por lo tanto, las contradicciones entre ambas partes se volvían cada vez más difíciles de conciliar. Tunku Abdul Rahman pensó, si continúa así, en poco tiempo Singapur podría reemplazar el régimen malayo. Entonces, promovió de noche la modificación de la Constitución. La noche del 9 de agosto de 1965, el Congreso de Malasia, con 126 votos a favor y 0 en contra, expulsó a Singapur de la Federación de Malasia. Lee Kuan Yew, con lágrimas en los ojos, anunció a la población: Singapur queda obligado a independizarse a partir de hoy. De la noche a la mañana, Lee Kuan Yew asumió el liderazgo del país, metáfora de vestirse la túnica amarilla imperial, pero su semblante lloroso ante las cámaras, como si hubiera perdido a un ser querido, se parecía mucho a un niño abandonado. Con voz entrecortada dijo: yo creía en Malasia, en la fusión y en la unidad de estos dos territorios, porque a continuación tenía que enfrentarse a una acumulación de problemas, temas de defensa, empleo, drogas, alta tasa de criminalidad y, el más complicado de todos, el problema racial. Esto es lo que llamé anteriormente el comienzo catastrófico. ¿Qué harías tú en su lugar? Pero puedo decirte que este fue el inicio de la vida extraordinaria de Lee Kuan Yew. Desde el momento en que Singapur se vio obligado a independizarse, su PIB per cápita saltó de los $435 originales a los $124.000 actuales, con un crecimiento sorprendente de 285 veces, creando un milagro económico casi irrepetible en el mundo. Por el contrario, en Malasia, vecino de Singapur, el ingreso per cápita solo creció 53 veces, pasando de $230 a aproximadamente $12.400. No sé si Tunku Abdul Rahman se arrepentiría de su decisión inicial al ver estos datos. Después de ser expulsado de la federación, Lee Kuan Yew tenía un objetivo claro y una estrategia muy definida. Primero, resolver el problema de la seguridad de la defensa. Segundo, guiar a Singapur para salir de la difícil situación. Estos dos puntos eran indudablemente prioritarios para el desarrollo del país. Además, era necesario mejorar la infraestructura. ¿Qué es la base fundamental de un país? Por ejemplo, en aquel entonces, Singapur incluso tenía que comprar agua dulce a Malasia. Y mucha gente vivía en barrios miserables. Si no se resuelven estos problemas básicos de subsistencia y alimentación, ni hablar de un despegue económico, incluso la población podría hacer que el gobierno cayera. En resumen, primero es necesario estabilizar la situación. De lo contrario, si hay amenazas de anexión desde el exterior y conflictos raciales y disturbios políticos desde el interior, nadie podrá llevar a cabo proyectos de construcción, ¿verdad? En materia de defensa, la primera opción de Lee Kuan Yew fue el Reino Unido. En realidad, no tuvo otra elección. En aquel momento, Singapur solo contaba con 1.000 soldados y 2 barcos, por lo que necesitaba urgentemente protección militar, mientras que el Reino Unido tenía más de 50.000 marinos estacionados en Singapur. Elegir al Reino Unido tenía dos ventajas: por un lado, podía brindar seguridad a Singapur; por otro, las necesidades de consumo de las Fuerzas Armadas británicas podían impulsar el desarrollo económico. De hecho, en aquel entonces, Singapur no era tan pobre, su PIB per cápita ya alcanzaba los $516, hablando de estabilizar la situación, además del problema de defensa externa. El problema racial interno de Singapur era aún más grave y urgente en aquel momento. Cuando Singapur obtuvo su autonomía, Lee Kuan Yew había dicho: Singapur no es un país de malayos, ni de chinos, ni de hindúes, sino un país para todos los singapurenses. Pero estas palabras no podían quedarse solo en slogans. Era necesario esforzarse mucho para ponerlas en práctica, ¿verdad? Posteriormente, Lee Kuan Yew promulgó una serie de políticas para promover la integración étnica.
entre las cuales la más efectiva inmediatamente fue la unificación del idioma, establecer el inglés como idioma principal. Observa la composición étnica de Singapur en aquel entonces, incluso entre los chinos existían 4 dialectos diferentes, ni siquiera para comunicarse diariamente, incluso para pelear. Era como hablar gallo con pato, expresión que significa no entenderse mutuamente. Además, la promoción del inglés tenía 2 ventajas. Por un lado, permitía una mejor integración con el mundo internacional. Por otro, fortalecía el sentido de pertenencia nacional de los ciudadanos. Así, en 1965 Singapur lanzó la política de inglés obligatorio, independientemente de que antes hablara malayo, minnan o hindi. Todos debían aprender inglés. Todas las escuelas implementaron obligatoriamente la educación bilingüe, además de estudiar la lengua materna de su grupo étnico. Los estudiantes debían usar el inglés como idioma principal de enseñanza. Esta política se mantuvo hasta 1980, cuando se cambió completamente a educación en inglés. Aunque en aquel momento la medida de Lee Kuan Yew fue criticada por mucha gente que lo acusó de olvidar sus raíces y genocidio cultural, hoy en día es evidente que la implementación obligatoria del sistema de inglés fue un hito histórico de gran influencia para que Singapur se convirtiera en un país desarrollado, después de unificar el idioma. La segunda medida de Lee Kuan Yew fue un sistema que otros países aún no pueden replicar y que se considera la más increíble en la historia de la humanidad: el sistema de apartamentos públicos. HDB. Durante el dominio colonial británico, la infraestructura de viviendas en Singapur era extremadamente atrasada y las condiciones de vida de la población eran duras. Aunque a finales de la década de 1920 se construyeron las primeras viviendas públicas, hasta 1959 solo se resolvió el problema de vivienda para el 9% de la población. Aún más de la mitad de los singapurenses vivían en barrios miserables construidos en terrenos pantanosos y cementerios antiguos. Por lo tanto, resolver el problema de vivienda se convirtió naturalmente en un aspecto importante para estabilizar la situación. La aproximación de Lee Kuan Yew seguía siendo firme: el gobierno debería invertir en la construcción de edificios altos para que todos los singapurenses tengan una vivienda al todos, solo que las personas de bajos ingresos tendrán prioridad. Ni siquiera en 1965, incluso hoy en día, ningún otro país ha podido hacer esto. Pero Lee Kuan Yew lo logró. De hecho, desde 1963 el gobierno de Singapur había estado adquiriendo tierras gradualmente, lanzando grandes proyectos de construcción y edificando apartamentos públicos. HDB. La expresión original, apartamentos lujosos, es imprecisa, ya que los apartamentos públicos de Singapur se centran en la funcionalidad y no en la lujosidad, por lo que se ha corregido. Incluso en 1966. El gobierno modificó directamente la ley de expropiación de tierras, permitiendo expropiar tierras a un precio de mercado extremadamente bajo. En solo 2 años, se construyeron más de 50,000 apartamentos públicos, resolviendo el problema de vivienda para el 23% de la población, en solo 10 años. Los barrios miserables desaparecieron por completo. Lo importante es que el precio de los apartamentos públicos construidos por el gobierno era la mitad del precio de mercado, y podía pagarse completamente con el Fondo de Provisión para el Retiro, CPF. El punto clave es que el gobierno de Singapur también exigió obligatoriamente la convivencia mixta según la proporción étnica. Por ejemplo, en un edificio de apartamentos públicos debía haber un porcentaje determinado de chinos, un porcentaje de malayos y un porcentaje de hindúes. Incluso en la contratación de empresas y la admisión de escuelas, se exigía una proporción étnica determinada. El objetivo era mezclar a personas de todos los grupos étnicos, tanto ricos como pobres, para que vivieran juntas, trabajaran juntas y sus hijos estudiaran juntos. De esta manera, se resolvió el problema de vivienda de la población, se eliminaron los conflictos raciales de forma gradual y se redujo la brecha entre ricos y pobres. Un triple logro en un solo acto. En 1984, el 62% de los singapurenses ya eran propietarios de su vivienda. En 2024, este número alcanzó el 90%. Por supuesto,
Esto implica detalles como subsidios limitados y restricciones en la venta de viviendas usadas que no se detallarán aquí. En resumen, Lee Kuan-yew pudo abandonar el sector inmobiliario, el principal motor económico del país, y optar por centrarse en el bienestar de la población para la construcción de viviendas, lo que requirió una gran valentía y determinación. Hasta aquí, muchos blogs suelen comparar con otros países o regiones. Por ejemplo, la tasa de propiedad de viviendas en Occidente es aproximadamente del 66%, en Japón del 61%. Y en Hong Kong, China, solo del 51%. Hay 3 razones por las que otros países no pueden replicar el sistema de apartamentos públicos de Singapur. Primero, la población de Singapur es inferior a los 10 millones, por lo que la dificultad de gestión es relativamente baja. Segundo, Singapur aplica el capitalismo estatal sin interferencias de poderosos consorcios privados. Tercero, cuenta con el respaldo de Temasek Holdings, una de las empresas de propiedad estatal más famosas del mundo. Además, desde el punto de vista económico, este sistema fue considerado alguna vez tonto y no merecido, al igual que las viviendas públicas de Hong Kong, China, donde las tierras estaban en manos británicas en los primeros años y luego controladas por grandes consorcios. El modelo de Singapur, dirigido por el gobierno y con viviendas a precios bajos, requiere una inversión enorme de capital y un costo muy alto, además del inigualable sistema de apartamentos públicos. La construcción de infraestructura de Singapur es también un referente que otros países intentan imitar. La densidad de población de Singapur ocupa el segundo lugar en el mundo después de Mónaco. La expresión original Marruecos es incorrecta, ya que Mónaco es uno de los países-regiones con mayor densidad de población del mundo, por lo que se ha corregido, con una densidad de 8.109 personas por kilómetro cuadrado. Al principio, el transporte de la población dependía principalmente de más de 300 empresas de autobuses privadas, pero estas empresas no solo eran numerosas, sino que también presentaban problemas como baja eficiencia, rutas superpuestas, bajos estándares de seguridad y cobertura desigual. En 1966, el gobierno de Singapur fusionó estas empresas de autobuses privadas y creó la Compañía de Autobuses de Singapur (SBS). Inmediatamente después, impulsó la construcción de nuevas carreteras y mejoró la extensa red de transporte público que incluye metro, tranvía ligero, etc., haciendo que el desplazamiento de la población fuera muy conveniente. Sin embargo, con el aumento del ingreso nacional, el número de vehículos particulares en propiedad también creció constantemente. Si todos optaran por conducir en lugar de usar el transporte público, no solo causaría congestión tráfica, sino que también afectaría la apariencia de la ciudad y contaminaría el medio ambiente. En este contexto, para controlar el crecimiento del número de vehículos particulares, el gobierno de Singapur adoptó una medida directa y drástica: aumentar significativamente el costo de posesión de un vehículo particular. Es importante saber que actualmente el costo de comprar y usar un coche en Singapur es el más alto del mundo. La Autoridad de Tráfico Terrestre, LTA, determina el número de certificados de posesión de vehículos, COE, que se emitirán cada año, basándose en la cantidad de vehículos retirados de circulación y el progreso de la construcción Bayel, y luego los otorga a través de subastas públicas. Y esto no es todo. Además del precio del vehículo en sí, se debe pagar un impuesto aduanero del 31% y un impuesto adicional del 140%. ¿Crees que aquí termina? Por supuesto que no. Singapur fue el primer país del mundo en adoptar el sistema de peaje electrónico de carretera CRP. Se instalan dispositivos de peaje electrónico automático en las carreteras que acceden al centro de la ciudad, y los vehículos que entran al centro en horas pico son cobrados automáticamente. En resumen, si fuera yo, definitivamente optaría por usar el transporte público. De esta manera, el gobierno no solo logró controlar el número de vehículos y reducir la psicología de competencia entre la población, sino que también obtiene anualmente más de 6.000 millones de dólares singapurenses en ingresos a través de estos cobros relacionados. Hoy en día, Singapur ha puesto en marcha 6 líneas de metro, 3 líneas de tranvía ligero, más de 300 rutas de autobús y 10 autopistas, logrando una cobertura de transporte completa en toda la isla. Además, para incentivar a la población a elegir el transporte público, Singapur también destaca por su excelente verde urbano y higiene ambiental. Las calles son muy limpias, no solo hay árboles en el suelo, sino que incluso las fachadas de los edificios altos, los puentes peatonales, el techo de las paradas de autobús y los alrededores de los desagües están cubiertos de vegetación. Ya sea hacer ruido dentro de los apartamentos públicos, HDB, arrojar objetos desde alturas, tirar basura al azar en la calle. Además, este sistema de multas es igual para todos, desde el primer ministro hasta los estudiantes de primaria. Si infringen las reglas, todos son multados sin excepción. Aunque este sistema es muy controvertido, para Singapur, todas las regulaciones buscan servir al desarrollo económico del país. Observa, ya sea la política de apartamentos públicos,
El control del uso de vehículos o la construcción urbana. Singapur se esfuerza en una cosa: reducir al máximo la psicología de competencia entre la población, sin importar el origen étnico. Si son ricos o trabajadores de oficina comunes, todos viven en casas más o menos iguales. Usan el mismo transporte público y hablan el mismo idioma. ¿No es esto la base de la gran integración étnica? Solo cuando el interior del país es estable se puede desarrollar la economía de mejor manera, ¿verdad? Después de resolver los problemas de vivienda, conflictos raciales e infraestructura. Lo siguiente que Lee Kuan Yew tuvo que enfrentar fue buscar una nueva ventaja competitiva central para Singapur. Desde el punto de vista económico, el desarrollo de la economía de Singapur se divide aproximadamente en varias etapas: intensiva en mano de obra, década de 1960, intensiva en habilidades, década de 1970, intensiva en capital, década de 1980, intensiva en tecnología, década de 1990 y a principios del siglo XXI. Intensiva en conocimiento e innovación, en 1960. La fuente económica principal de Singapur se basaba en el comercio portuario, comprar mercancías del país A para venderlas al país B y ganar la diferencia de precios, actividad que representaba el 90% del PIB. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con el estallido de la población a una tasa anual del 4,5%, la demanda interna ya no podía ofrecer suficientes oportunidades de empleo, y la tasa de desempleo alcanzó el 13%. Para crear más puestos de trabajo y absorber a los trabajadores desempleados en constante aumento, Singapur emprendió un camino industrial intensivo en mano de obra más orientado a la exportación, abriendo una gran cantidad de fábricas que producían ropa, textiles, juguetes, repelentes de mosquitos, productos de madera y pelucas. Estas industrias ligeras tenían bajos requisitos en términos de nivel cultural de la mano de obra, lo que se ajustaba perfectamente a la situación nacional de Singapur en aquel momento. En la década de 1960, el PIB de Singapur era de $700 millones. Para 1975, había crecido hasta los $5.200 millones. Con el fortalecimiento del impulso industrial, el gobierno vio una nueva oportunidad, a través del desarrollo de la tecnología, las habilidades comerciales y el conocimiento profesional. Actualizar la economía desde el modelo de industrias intensivas en mano de obra de bajo costo a un modelo de alto valor agregado, empleo técnico y liderazgo empresarial. Por lo tanto, Lee Kuan Yew comenzó a impulsar activamente el aumento del nivel educativo nacional y la formación de talentos profesionales. El gasto anual del gobierno de Singapur en educación es el segundo más alto después del de defensa, representando aproximadamente el 4% del PIB, cerca de 85.000 millones de yuanes chinos. Pero el modelo educativo de Singapur es diferente al de muchos países. Adopta el sistema de segregación educativa streaming, permite a los estudiantes elegir asignaturas de nivel estándar o básico según sus propias capacidades. A partir del examen de fin de primaria PSLE, los estudiantes son divididos en diferentes tipos de institutos secundarios según sus resultados. Instituto Express, acceso directo a la universidad en 4 años, Instituto Normal Académico, Ruta Académica General, Instituto Normal Técnico, Ruta Técnica General. Desde 2003, los ciudadanos de Singapur tienen derecho a educación primaria gratuita, y para la educación secundaria solo deben pagar aproximadamente $5 estadounidenses al mes, como máximo $30 estadounidenses. Si los padres se niegan a enviar a sus hijos a la escuela o no cumplen con el requisito de educación doméstica establecido, pueden ser condenados a un máximo de 12 meses de prisión, es decir, a partir de la etapa secundaria. El aprendizaje y la orientación educativa de los estudiantes se vuelven diferenciados. Los estudiantes con buenos resultados y alta capacidad continúan sus estudios en campos profesionales como medicina o ingeniería, y el gobierno dirige los recursos educativos limitados hacia los estudiantes con fuerte capacidad académica para lograr la maximización del retorno de la inversión. Los estudiantes con resultados ligeramente peores son formados en áreas como la manufactura electrónica, asegurándose de que adquieran una habilidad que les permita ganarse la vida. Las ventajas de este modelo educativo son obvias: enseñar según las capacidades de cada alumno. Pero sus desventajas también son destacadas. Existe el riesgo de fijación de clases sociales. Las familias adineradas pueden mejorar los resultados del examen de fin de primaria PSLE a través de
clases particulares, mientras que los hijos de familias pobres tienden a caer en la ruta técnica. Además de determinar el rumbo futuro de un estudiante a través de un examen, a los 12 años, una etapa temprana de la vida les coloca etiquetas de éxito o fracaso, lo que puede tener un impacto grave en su salud física y mental. Por lo tanto, desde 2020, Singapur comenzó a eliminar gradualmente este modelo de segregación tradicional, adoptando en su lugar un nuevo modelo llamado agrupación por materia completa, Full Subject Based Bending, Full SBB. En resumen, en lugar de agrupar a los estudiantes según su calificación total, se los agrupa individualmente según sus resultados en cada materia. Por ejemplo, si un estudiante, según sus resultados del examen de ingreso a la secundaria, solo podría ingresar a un instituto normal técnico, pero obtuvo la calificación máxima en matemáticas, podría unirse al grupo avanzado de matemáticas. El núcleo de esta reforma es eliminar el estereotipo de grupo express élite, grupo normal fracasado y reconocer la idea de los talentos versátiles son escasos y los talentos especializados son valiosos. Para dar importancia a esta reforma, el ministro de Educación de Singapur dijo públicamente: ya no preguntamos a qué grupo perteneces, sino hasta qué nivel puedes llegar en cada materia. Esto es un verdadero respeto por las diferencias humanas. En resumen, desde el punto de vista de los resultados, la reforma educativa de Singapur ha sido muy exitosa. No solo ha formado diversos tipos de talentos necesarios para el desarrollo económico del país, sino que también ha atraído una gran cantidad de élites extranjeras para estudiar en Singapur. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Singapur NUS y el Instituto Tecnológico del Sur de Asia NTU ocupan constantemente los 3 primeros lugares en los rankings mundiales de universidades en Asia, y la mayoría de estos logros se fundamentaron durante el periodo en que Lee Kuan Yew fue primer ministro de Singapur. Al estabilizar la situación interna y externa, construir infraestructura y formar talentos profesionales, Lee Kuan Yew sentó una base sólida para el posterior despegue económico de Singapur. Pero lo que realmente distingue a Lee Kuan Yew y el núcleo del milagro económico de Singapur son en realidad la política de atracción de inversiones extranjeras y la política de altos salarios para prevenir la corrupción. Entonces, ¿cómo logró Lee Kuan Yew atraer una gran cantidad de capital extranjero? ¿Por qué Singapur no cayó en algunos de los defectos del mercado capitalista? ¿Cómo se convirtió en el tercer mayor centro de refinación de petróleo del mundo sin poseer recursos petrolíferos propios? Para saber qué sucedió después, estén atentos a la próxima entrega. Sus me gusta, sus seguimientos y sus comentarios son el motor que me impulsa a actualizar